mañana, 32 minutos, 30 grados ya a esta hora, 4 décimas la temperatura actual en Capital Federal y en los alrededores. Y en la mañana de Canal 26 vamos a viajar a Alemania. Tomamos contacto con Juliana González, que está trabajando en vivo desde Berlín en este Gustos. Te saludamos, Juliana. Para nosotros es un placer enorme contar con esta cadena aliada de DW para que nos traigas de primera mano las noticias no solo europeas sino también internacionales. Y en este sentido te queremos consultar acerca del tema del momento, ¿no? Que es la asunción de Donald Trump nuevamente, su segundo mandato no consecutivo en los Estados Unidos, y cómo impacta esto no solo en Alemania sino en todo el continente europeo. Hola Sofía, para mí también es un gusto colaborar con ustedes, aquí representando a la Deutsche Welle en esta alianza con el Canal 26. Bien lo dice, sube Donald Trump y las preocupaciones aquí en Europa no son pocas. Podríamos hablar básicamente de dos líneas, Sofía. La primera tiene que ver con todo el tema comercial. Ya hemos escuchado las amenazas de Donald Trump en campaña y justamente después de que firmara sus primeras órdenes ejecutivas, si bien ninguna está relacionada con los aranceles, pues ya ha dado a entender que esa lista de socios comerciales que van a ser castigados con los aranceles la encabezan Canadá, México, pero también Europa. Y en el caso particular de los aranceles, por ejemplo, contra los productos provenientes de México, pues una de las grandes damnificadas viene siendo, por ejemplo, la industria automotriz alemana, que tiene plantas en México. Para que te hagas una idea, 1 de cada 3 Porsche que es una marca alemana, se venden en los Estados Unidos, y si se impone ese arancel, por supuesto, es un golpe duro para las exportaciones alemanas en un momento en el que la economía de ese país encadena su segundo año consecutivo de recesión. Y el segundo gran tema es, Sofía, sin duda el tema de la seguridad europea, una seguridad que depende de ese pacto de la OTAN, un pacto en el que cada socio debe dar el 2% de su Producto Interno Bruto, y que en tiempos, digamos, de relativa paz no se había alcanzado esa meta, pero la presión de Donald Trump ahora en este segundo mandato es que no sea ni siquiera un 2%, sino un 5%, a riesgo de que podría los Estados Unidos abandonar este pacto. Y esto es una situación bastante delicada, Sofía, porque tenemos de telón de fondo esa guerra en Ucrania, y pues varios países ya han alcanzado a duras penas ese 2%, así que un 5% se ve muy poco realista. Justamente en este sentido te quería consultar, Juliana, cuáles son las expectativas que tiene la OTAN, la Unión Europea, en materia bélica, ¿no? Con todos los anuncios que ya ha hecho Trump, incluso en campaña, antes de asumir, para, bueno, llevar adelante un alto al fuego o para, bueno, volver a tener en cuenta cuáles son los presupuestos que está brindando a Zelensky. Esa es una gran pregunta que muchos se hacen aquí. Lo que veíamos, por ejemplo, en las declaraciones ayer de apertura del Foro Económico Mundial en Davos a Ursula von der Leyen o al canciller alemán Olaf Scholz, era hablar de la necesidad de estar muy consolidados como Europa, mostrarse como una tercera fuerza. Una es los Estados Unidos, la otra es China, la otra tiene que ser la Unión Europea. Esa es la apuesta que hacen muchos de estos europeos, pero también hay que pensar que son 27 países y hay posiciones muy distintas. Mientras unos son abiertamente, apoyan abiertamente a Ucrania, que podríamos decir son la gran mayoría, pues hay otros como Eslovaquia o como Hungría que, por ejemplo, se muestran mucho más del lado de Rusia. Esto hace que sea una situación más compleja, y aquí crece la incertidumbre si Estados Unidos va a seguir aportando esa ayuda a Ucrania. Ya lo había dicho Donald Trump en campaña, no va a seguir haciéndolo. Marco Rubio, el secretario de Estado actual, cuando era senador, votó en contra de ese último paquete de ayudas a Ucrania, en ese bloqueo que costó bastantes semanas para esa guerra. Y la preocupación es que Europa no está en la capacidad, digamos, de suplir esa posible ausencia de los Estados Unidos. En este momento Alemania es el segundo país que más aporta a la defensa de Ucrania, pero todos los países europeos, por ejemplo, Sofía, para que nos hagamos una idea, dependen de todo el sistema de aviación de los Estados Unidos.
Juliana, y justamente lo mencionaba recién a Olaf Scholz, me quería meter en este tema, en las elecciones anticipadas que van a vivir ahora el mes que viene en Alemania y también en el resto de las elecciones que se van a dar en el continente europeo, porque sin duda se van a marcar un rumbo, ¿no? No solo la política norteamericana, sino también las alianzas que puedan llegar a tener con estos nuevos gobiernos. ¿Cómo está la situación en estos momentos políticamente hablando dentro de Alemania? ¿Cuál es la expectativa para este próximo 23 de febrero? ¿Y qué se espera también del resto de las elecciones de los países cercanos, como por ejemplo Polonia? Bueno, a ver, vamos por partes, Sofía. En el caso de Alemania, pues tenemos una campaña muy centrada en el tema económico, precisamente por ese clima de recesión económica, la caída de las exportaciones, un crecimiento negativo, pero no se están, digamos, tampoco los políticos proponiendo soluciones a problemas mucho más prácticos de la vida cotidiana, que es, por ejemplo, la presión sobre la vivienda de las grandes ciudades. Otro de los grandes temas es la migración, y aquí esto tiene que ver obviamente con el auge de un partido en particular de ultraderecha, pero también lo vemos en un nuevo partido que es la izquierda conservadora de Sarah Wagenknecht, un partido que intenta entrar al Parlamento alemán, y son partidos que están en contra de la migración. Este es un tema en el que además ha entrado, digamos, a mediar el gran asesor, el multimillonario Elon Musk, el asesor de Donald Trump, con una entrevista que hizo a la candidata del partido de la ultraderecha, donde le dio bastante visibilidad. Entonces, esos son como los dos grandes ejes que se debaten en este momento. Y en términos, y eso preocupa, ¿por qué? Porque esa fuerza viene siendo la segunda gran fuerza la segunda gran fuerza alemana, y en este país no existen los gobiernos de minorías. Por eso es que el gobierno actual se rompe, se va a elecciones anticipadas, y la gran pregunta es si, de acuerdo con las encuestas, el Partido Conservador va liderando la campaña, la intención de voto, ¿con quién va a ser esa coalición? Si aquí en Alemania, a diferencia de España, por ejemplo, o de Austria en este momento, no existe, aquí sí existe ese cordón sanitario que se llama como el cortafuegos frente a la derecha más radical. Así que es un momento de grandes incertidumbres. El 23 de febrero vamos a saber cómo quedan consolidadas esas fuerzas, pero no vamos a saber sino meses después cómo van a quedar finalmente conformada esa coalición de gobierno aquí en Alemania. Exacto, y bueno, también tendremos mucho para analizar en cuanto a ya la definición de los candidatos y su posición dentro del gobierno y la relación que puedan llegar a tener con los Estados Unidos y con el resto del mapa geopolítico que se está configurando en estos momentos en Europa. Y por último, Juliana, te quería consultar acerca del brote de fiebre aftosa que se vivió en Alemania, en algunas regiones rurales. ¿Cómo están respecto a este tema? Porque es la primera vez, ¿no?, que tienen un brote de este estilo. Así es, Sofía, es la primera vez desde 1988, se descubrió no muy lejos de Berlín, en el estado federado de Brandeburgo, en un grupo de búfalos de agua. 3 de ellos habían muerto por esta fiebre aftosa, y lo que se hizo fue matar al resto de esa manada. El gobierno dice que ese brote ya está controlado. Por supuesto, esto tuvo consecuencias económicas, por ejemplo, países como Corea del Sur, como México, pero incluso como Reino Unido, decidieron suspender las importaciones de carne de cerdo, porque este es uno de los animales que puede contraer también esa fiebre aftosa, aparte de los búfalos, de las cabras, de las ovejas o de las vacas, y decidieron suspender esas importaciones alemanas. De momento, el gobierno dice que reconoció cuál es el serotipo que afectó a estos búfalos de agua. Dice que no hay más casos de contagio, pero no sabe a ciencia cierta cuál fue el origen de ese problema para que esos búfalos de agua se contagiaran de fiebre aftosa. Bueno, por supuesto vamos a seguir de cerca este tema y también las consecuencias económicas, ¿no?, que esto lamentablemente provocó. Te agradecemos muchísimo, Juliana González. Obviamente sos parte de esta alianza, de esta cadena
aliada que tenemos de D-News. También, bueno, te dedicás a hacer análisis político, internacional, económico, incluso tenés tu programa económico allí analizando lo que sucede en el mundo, así que ha sido un gusto tener tu palabra en la mañana de Canal 26 y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar en vivo desde Berlín, Alemania, trayéndonos toda la información de DW. Encantada, Sofía, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, tendremos el gusto de contactarnos con DW todas las semanas para traerles la mejor información internacional a sus casas, a sus trabajos en la mañana de Canal 26. Vamos a seguir con más consejos a esta hora de la mañana, 10:43. Momento de invitarte a la farola de San Justo. Estoy